Ahí está. Veníamos conversando desde ayer que cuando una reacción ocurre, la cantidad de masa de reactivo y masa de productos es la misma, se mantiene constante. Por lo tanto, ¿qué era lo que variaba para que la reacción tuviese, digamos, algún motivo por el que avanzar o no avanzar? Entonces, el otro gran elemento en la naturaleza o es materia o es energía. Entonces acá empezaba a ver y tratábamos de entender un poco qué es este concepto de la energía, ¿sí? Entonces vimos una primera definición, que energía era aquello que era capaz de generar calor o de transferir trabajo. Entonces se nos aparecían otras dos nuevas incógnitas, que era calor, que era el trabajo. Entonces empezamos definiendo o clasificando las energías. De todas las energías primarias que hay, nos centramos en dos, que son las más relevantes para entender el mundo químico y biológico, que serían la energía cinética, que es la energía asociada al movimiento, ¿sí? Un cuerpo, energía asociada a ella. Y la energía potencial, que era la energía respecto a la posición. Un campo de fuerza va a poseer determinada energía potencial. Ese campo de fuerza puede ser un campo gravitacional, ¿sí? La gravedad, puede ser un campo causado por la tensión de un arco y una flecha, de un resorte, o también podía ser un campo magnético o un campo eléctrico. De esas, las que más nos va a interesar entender van a ser la energía potencial electrostática, o sea, la que se va a generar por la presencia de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico, que van a obedecer a la ley de Coulomb. Bien, entonces, desarrollado estos conceptos de las unidades asociadas a una partícula, nos interesó avanzar hacia cómo se comportaban estas energías cuando lo teníamos que asociar a un conjunto de moléculas o un conjunto de partículas. Entonces, veíamos que la energía cinética de un conjunto de moléculas se llama energía térmica, ¿sí? En donde ya empezamos a hablar, en vez de la velocidad de la partícula, de una velocidad media, y la energía térmica como un reflejo de la sumatoria promedio de la energía cinética de todas las partículas que lo integran. Entonces ahí nos aparecían también dos conceptos importantes, relacionado con la velocidad media, el concepto de temperatura del cuerpo, ¿sí? Y como esta energía se puede transferir, ¿sí? Se puede transferir de un cuerpo a otro, esta cantidad de energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro es lo que designamos como calor, ¿sí? Entonces, veíamos que así como la energía cinética dependía de dos variables, la energía térmica y por lo tanto el calor también dependen de la masa, de la cantidad de masa, y dependen de la cantidad y de la velocidad, o sea, de la cantidad de energía disponible en ese cuerpo, la velocidad media de las partículas. Bien, entonces un poco habíamos visto hasta ahí con estos conceptos, y lo que nos faltaba, a lo mejor es que aclararlo mentalmente. Una cosa es temperatura y otra cosa es cantidad de energía térmica. Veámoslo con un ejemplo que lo van a encontrar en todos los libros. Imagínense en una bañera, ¿sí? Una bañera que está con agua a 40 grados, por ejemplo, ¿sí? Imagínense una taza, ¿sí? Que está con agua a 90 grados. Entonces uno puede decir, ¿cuál tiene mayor cantidad de energía térmica? ¿Sí? Si lo pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que la bañera, aunque tenga menor temperatura,
tiene mayor energía térmica, lo podemos ver en la capacidad de cuánto calor puede transferir esta energía térmica, ¿sí? La que puede ser transferida es mayor la de la bañera que la de la taza de... ¿Sí? Entonces también entender esta diferencia entre, si bien la temperatura es una medida de la energía térmica, pero no es lo mismo porque la energía, como todas las energías, va a depender también de la cantidad de masa con la que esté asociada. ¿Mm? Bien, Profe, entonces, disculpe, se le sí, cortó, Damaris. se le muteó 2 veces el audio. Y varias veces. Parece que cuando moves el auricular se te corta el audio. Pero, pero como que se bloqueara de abajo, digamos. Ayer Bueno, también pasaba lo mismo. No sé. está bien. Vamos a tratar de quedarnos quietitos Sí. porque... Bien. Este, perfecto. Entonces decíamos que hasta ahí era el repaso. Ahora avancemos con la idea de qué pasa, cuál es el comportamiento de la otra energía. La energía potencial de un conjunto de moléculas, ¿dónde la vemos? Bien, vamos a saltar un pasito adelante y vamos a ver los efectos. Cuando ustedes prenden la hornalla de la cocina, ¿sí? Aparece llama, ¿sí? Se enciende y aparece llama, aparece luz, calor, obviamente manifestaciones de energía y de una cantidad de energía importante que tiene esa llama. La cantidad de calor con la que cocinamos, calentamos el horno, calefaccionamos el hogar. Bien, entonces la cuestión, esa energía que se está manifestando antes de que la llama estuviese, ¿dónde estaba? ¿Sí? Si la energía no se crea ni se transforma, ni se destruye, sino que solamente se transforma, esa energía que ahora vemos como calor, ¿antes dónde estaba? Que lo tenemos también en el ejemplo, por ejemplo acá, la leña, ¿m? Una leña que se quema me está dando también calor, luz. Antes de que la leña se quemase, ¿dónde estaba esa energía? ¿Sí? Bien. Entonces, a esa energía la vamos a llamar energía química, ¿sí? Y es un tipo de energía potencial, ¿sí? Está almacenada, energía de almacenamiento de energía potencial, está almacenada en los enlaces químicos, ¿sí? Entonces, la energía de los enlaces químicos, que es lo que yo voy a ver que se pone en juego en las reacciones de ahora en adelante, es una forma de energía potencial del conjunto de moléculas que van a estar reaccionando. ¿Mm? También lo vemos, por ejemplo, en el funcionamiento de una pila. Una pila, una batería, en definitiva, es una reacción química, ¿sí? Ahí dentro de la pila está ocurriendo una reacción química redox, ¿sí? Algo se está oxidando, algo se está reduciendo, y entre los dos yo voy a tener el flujo de electrones. Entonces, esa energía que yo puedo sacar de la batería para que prenda un foquito, para que funcione un motorcito, para que me funcione el celular, la computadora, se debe a una reacción química, ¿sí? Que estaba, entonces, la energía provista estaba almacenada en los reactivos, pero no en la masa de los reactivos, porque la masa de los reactivos y los productos es lo mismo, sino está almacenado en qué, en alguna otra cosa. Nosotros lo vamos a ver que está almacenado en los enlaces. Y hablando de enlace, uno de los enlaces a veces que más lo vamos a ver que nos los refieren, en tanto en biología como en las químicas biológicas y en muchas otras asignaturas, va a decir, mire, el ATP, que es esta molécula que tenemos acá, ¿sí? El adenosin trifosfato, acá tenemos 1, 2, 3 trifosfatos, es la moneda energética de la célula.
¿sí? No sé si se lo han escuchado ya en biología, si no, lo van a escuchar muchas veces. Entonces, vamos a ver de que hay muchísimos procesos celulares, procesos moleculares, en que para poder llevarlo adelante, ¿sí?, pasan del ATP al ADP, ¿sí? Pero, y uno si lo mira así dice, bueno, son dos moléculas, ¿por qué la necesita? Bueno, justamente porque hay energía almacenada en el enlace que se va a liberar para que pueda ser aprovechada por otra reacción que va a estar acoplada para que tenga esa energía disponible para que ocurra la transformación. A ver, como un ejemplo de lo que sería esta cantidad de energía, vamos a ver un ejemplo. Bien, ahí en pantalla tienen esta molécula que tiene como 3 brazos. Bien, esta molécula es la nitro, ¿ves? Tenemos 3 grupos nitro, nitrógeno, oxígeno 3 nitro, y tenemos al medio 3 carbonos que están unidos a 3 oxígenos. Sería la nitroglicerina. ¿Sí? Básicamente ya le debe sonar de que es un compuesto inestable, básicamente integrante de los explosivos, que también se utiliza como fármaco para la angina de pecho. Normalmente, como es una molécula pequeña, tiene una buena absorción, entonces suelen haber comprimidos de sublinguales, o sea, se absorben por la mucosa bucal y tiene una rápida acción sobre el corazón. Pero bueno, no es ese el punto ahora, sino es que esta molécula, ¿cuánto es la energía por armar esta molécula? Si tuviésemos los átomos separados, ¿sí?, cada átomo independiente, y los juntamos para conformar esta molécula, la energía que se libera, ¿sí?, es de 2,5 millones de kilojoule por mol, ¿sí? Acá tenemos que la energía calculada sería de 2,5 kilojoule por mol. Bien, entonces, espero que me puedan estar prestando atención. Hay mucha energía que se pone en juego, imagínense, desde los átomos separados para conformar la molécula, se liberaron 2,5 kilojoule por mol. Claro, toda esta energía no es posible recuperarla de una sola vez, pero es muy interesante tener en cuenta del valor y de la dimensión de este número. Un número muy grande que solamente se puso en juego porque la molécula se formó a partir de los átomos aislados, ¿sí?, en el vacío. Entonces nos da idea del valor de la energía potencial y dónde se va encontrando. Los átomos son lo mismo, lo único que se formaron fueron los enlaces, ¿sí? Entonces, acá con esta figura lo único que recordamos es que los enlaces, ¿qué son los enlaces químicos? Básicamente es el compartir de los electrones, ¿sí? El compartir los electrones es lo que me transforma los átomos aislados en moléculas. Pero al hacer de eso, ¿sí?, se libera mucha energía. Bien. Y lo otro, para terminar de darle forma a esta idea de la relación entre los cambios de temperatura y la energía total, una cajita con agua. A ver. Profe, Sí, ¿podría repetir desde la cajita, digamos? bien. No, que
Ayer veíamos que si yo a algunos sistemas le aporto energía, o sea, aumento su temperatura, esta energía en buena medida es energía térmica, o bien dicho, de la energía cinética de las partículas. Pero también en algún momento vimos que el aporte de energía, ¿sí?, me va a afectar a la distancia entre las partículas intervinientes, ya sean las moléculas enteras o los átomos en los enlaces, por lo tanto me está afectando a la energía potencial también. Entonces, para que nos quede una idea de cuando voy aumentando la temperatura, ¿a qué me afecta más? ¿A la energía cinética o a la energía potencial? Es que está este ejemplo un poco para cerrar esta idea de aumento de temperatura y energía cinética y potencial. Bien, ahí tenemos un modelo de agua a 273 Kelvin, o sea, a 0 grados. El agua apenas acaba de derretirse, ¿sí? Estaba conformando hielo, se derritió y ahora tenemos, digamos, un primer estado del agua en estado líquido, ¿sí? Antes que esto estaba en estado sólido. Y eso nos da un determinado valor de energía potencial, energía cinética, ¿sí?, y energía total. Si ahora los cambio a un modelo a 373 grados, o sea, sería el último estado del agua antes que pase a vapor, ¿sí?, vemos que la energía cinética aumentó, pero como me aumentó la energía, también me aumenta la distancia entre las partículas, por lo tanto, me va a variar la energía potencial, sobre todo en este caso vamos a estar que me varió la energía potencial de la interacción entre las partículas, ¿no?, la intermolecular, ya de eso tenemos todo un tema para desarrollarlo. Podemos ver de que al aumentar la temperatura, ¿sí?, vemos que la energía total aumentó, ¿sí? No sé si pueden alcanzar a ver. Cuando estaba a 273, estaba a menos 39,5, ¿sí?, casi a menos 40. A 373 la energía total pasó a menos 32, o sea, un valor más alto. Entonces, aumentó la energía total. ¿Cuánto fue esa diferencia? Fueron unos 7 kilojoules por mol. Bien, de estos 7 kilojoules por mol, ¿cómo se distribuyó esa diferencia de energía que aumentaron esta cajita con moléculas de agua? ¿Cómo se distribuyó entre la energía cinética y potencial? Y vemos, observando los datos de la variación de la energía, vemos que prácticamente 2/3 fue un aumento en la energía potencial y solamente 1/3 en el aumento de la energía cinética, ¿sí? O sea, que la mayor parte de la energía que le fuimos poniendo fue en disminuir la interacción entre las moléculas, ¿sí? El punto está en que el paso siguiente ya es terminar con la interacción entre las moléculas y pasar a un estado donde no hay interacción, que sería la fase de vapor. Esto no se preocupen, que tenemos todo un tema para verlo más adelante. Era simplemente, hacemos la referencia. Cuando yo aumento la temperatura, ¿sí?, por ejemplo, de una muestra de agua, esa energía que yo le estoy aportando al conjunto de moléculas, ¿en qué se consume? Bueno, una parte se consume en energía cinética y otra parte se consume en energía potencial entre las moléculas. Bien. Bueno, entonces, entender esta cuestión de la energía química es bastante importante después para entender toda una serie de procesos que va a terminar a desencadenar también en que yo pueda entender el funcionamiento de organismos
¿sí? O hasta de ecosistemas. Cualquier ecosistema, cualquier organismo complejo, yo lo puedo entender y tiene que tener una lógica en función de todo el procesamiento que haga de la energía, ¿sí? Ustedes vienen, desayunaron esta mañana, incorporaron carbohidratos, ¿sí? Para que esos carbohidratos, como almacenamiento de energía, se procesen en el sistema digestivo y principalmente me generen glucosa, que es el combustible que necesita el cerebro, ¿sí? Si no desayuno en la mañana, si no desayuno principalmente carbohidratos, necesito generar alguna fuente de glucosa para que el cerebro pueda estar atento, ¿sí? Por eso normalmente van a ver que aquellos que se dediquen a estudiar fuerte, ¿sí? Difícilmente aumenten considerablemente de peso, mucho menos todavía si hacen actividad física. Y el hígado, el 10% de la reserva de glucosa del hígado, usted sabe que normalmente es ahí donde se almacena el glucógeno, son para alimentar el cerebro. El cerebro es el órgano que mayor cantidad de glucosa normalmente consume en el día. Y es toda una cuestión de energía que tiene que ver en función de lo que se demande. Bueno, esto tiene muchísimo para hablar, pero nuestro tiempo es limitado. Bueno, tenemos que hablar un poquito de cómo hacemos para estudiar una reacción, estudiar un conjunto de moléculas, porque en definitiva, si estamos hablando de una energía que fluye, una energía que se transforma, una energía que cambia, que se almacena, tengo que decir hasta dónde dejo que todo eso varíe. Entonces necesito definir la porción del universo a la cual yo voy a estudiar. La porción del universo puede ser una molécula, un mol de molécula entera, ¿sí? Entonces, necesito definir cuál es esa porción. Entonces, la porción que yo voy a estudiar, la voy a llamar sistema, ¿sí? Entonces, de ahora en más, cada vez que hablemos de sistema, me estoy refiriendo a la porción del universo que yo estoy estudiando, ¿sí? El resto, ¿sí? O todo lo que está próximo a ese sistema, pero que no es objeto de mi estudio, lo voy a llamar como entorno o ambiente, ¿sí? Y en definitiva, todo ese entorno más mi sistema va a constituir el universo, ¿sí? Yo me centro en estudiar el sistema. Entonces, tengo que decir, el sistema llega hasta acá y el entorno o el ambiente empieza desde acá para allá. Entonces, el otro elemento que hace falta definir es el límite del sistema. El límite del sistema puede ser real o virtual, ¿sí? Puede ser como la frontera entre los países. Uno dice está acá, pero no hay nada, a veces físico, que nos lo refiera. Entonces, uno puede decir, yo voy a estudiar el universo hasta acá, a lo mejor tomo un centro de referencia y digo, tanta distancia de ese centro es mi sistema, ¿sí? Bien, o pueden ser límites reales, puede ser el envase de vidrio en el que yo voy a estar estudiando mi reacción, pueden ser los límites del sistema, ¿sí? Entonces el sistema los límites pueden ser, en fin, lo que yo defina, reales, virtuales, como sea. Bueno, entonces, en función de esto, básicamente van a existir tres tipos generales, muy generales, de sistemas a los que yo voy a estudiar, ¿sí? En función de qué es lo que pase con la materia y qué es lo que pase con la energía. En un sistema donde la cantidad de materia puede variar, ¿sí? Y donde la cantidad de energía puede entrar y puede salir, yo lo voy a llamar que es un sistema abierto, ¿sí? Me va variando la cantidad de materia, me va variando la cantidad de energía. Por ejemplo, el fuego que veíamos recién, ¿sí? Voy a hacer un asado, prendo unas leñas,
la cantidad de leña que va entrando al fuego, ¿sí?, va variando. A lo mejor puede ser todo un tronco que le puse, a veces un palito que se va quemando. La cantidad de materia que va participando, ¿sí?, es distinta. La cantidad de gas que se va produciendo, anhídrido carbónico y agua, que lo pierdo del fuego, del sistema. Entonces, eso me genera un problema bastante grande en el sentido de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, Profe, se le metió recién, no sé qué dijo. que no me escuchaste. Se Bueno, cortó un poquito, sí. sí, sí. Bien, repitamos. Entonces decíamos que teníamos tres tipos de sistemas. El primer sistema del que estábamos hablando se llaman sistemas abiertos. Los sistemas abiertos, yo puedo tener un libre flujo de la cantidad de materia y energía que me cruza por el sistema, ¿sí? Yo defino una porción del universo que voy a estudiar y bueno, la materia entra y sale. Por ejemplo, un fuego, yo pongo leña, me sale anhídrido carbónico y agua, ¿sí? Entonces, tengo una variación en la cantidad de materia, tengo una variación en la cantidad de energía, ¿sí? Esto, para estudiarlo a este nivel, se haría muy complicado, ¿sí? Entonces, digamos, pueden que los estudien los licenciados en química, más adelante en el diseño de reactores o esas cosas por el estilo, ¿sí? Bien. Otro tipo de sistema sería donde yo tengo una determinada cantidad de materia. Vamos a poner esto más. Una determinada cantidad de materia, el sistema tiene límites definidos, ¿sí? Entonces, no puedo tener un intercambio de materia con el medio, lo que sí tengo un intercambio de energía, ¿sí? Yo puedo calentar el sistema desde afuera, portándole calor, o le puedo ejercer una determinada presión, o puede ocurrir una reacción dentro del sistema que me libere o me absorba calor del entorno, ¿sí? Entonces, sistema cerrado, que probablemente es el que va a ser más interesante para nosotros, la cantidad de materia queda fija, es constante y me olvido de eso y estudio qué pasa con la energía. Y el tercer sistema, que sería el modelo donde yo tengo un recipiente con una determinada cantidad de materia, que es el sistema que yo voy a estudiar, que además está aislado del entorno, o sea, quiere decir, no puedo tener ni energía que entra ni energía que sale, ¿sí?, de ninguna forma, ni como calor ni como trabajo. Entonces, estos sistemas nos lo hacen bastante aburrido porque lo que queda en casa se queda en casa. Pero tienen como particular interés es que nos ayudan a entender también la primera ley de la termodinámica de una forma nueva. Porque toda la energía que contiene esa cantidad de materia dentro del recipiente, ahí se queda. Entonces, la cantidad de energía en un sistema aislado permanece constante, no tiene por dónde irse. Y aunque se transforme, aunque ocurra una reacción, dentro del sistema me va a aumentar la temperatura, pero simplemente voy a tener un sistema más caliente, pero ahí se queda toda la energía, ¿sí?, ya sea como cinética, como potencial, como sea lo que sea, se quedó ahí. Entonces, la energía de un sistema aislado va a permanecer constante. Entonces, como una segunda definición de la primera ley de la termodinámica. Entonces, tengo tres sistemas. El abierto, intercambio de materia y energía. El cerrado, no intercambio materia, pero sí energía. Y el aislado, no intercambio ni materia ni energía. Bien, entonces, en este sentido, me va a interesar hacer una referencia al sistema cerrado, que es como que tiene dos sabores. Yo voy a poder tener
un sistema cerrado. Ahora vamos a poner a los dos parejitos ahí. Un sistema cerrado que sería, por ejemplo, una garrafa, ¿sí? Un tarro, en donde yo lo voy a tener, el volumen del recipiente va a ser rígido, no lo puedo variar, entonces voy a trabajar en un volumen constante, ¿sí? O bien, yo puedo tener un sistema cerrado, en donde tengo una especie de pistón, ¿sí? Y afuera le puedo poner una determinada pesa, ¿sí? Entonces esa pesa, como es un valor, ya sea 1, sea 2, pero va a ser un valor determinado, va a generarme una presión. Entonces, el volumen va a poder variar. Lo que va a ser constante, la presión que estoy ejerciendo sobre el sistema. Entonces, esto es importante desde aquí, porque después es como que se me pierden. Un sistema cerrado puede ser a volumen constante o a presión constante, ¿sí? La cantidad de materia que yo voy a tener adentro, en cualquiera de los casos, es la misma, ¿sí? Nada más que va a ser distinto si es a volumen constante o a presión constante. Bien. Dicho esto, que era cómo se estudiaba, vamos a presentar una nueva definición. Si yo voy a tener un sistema, ¿sí? Imaginemos un sistema cerrado, yo voy a tener adentro una cantidad de materia. Esa cantidad de materia, esa cantidad de moléculas se van a estar moviendo, van a tener distintos tipos de enlace, ¿sí? Entonces, va a haber una cierta cantidad de energía asociada a esa materia que tengo adentro. Esa cantidad de energía asociada a esa materia la vamos a llamar la energía interna, ¿sí? La energía interna. ¿Qué? Profe, disculpe. Sí, No, listo. Ahora ya lo puso. No me había quedado claro una definición para energía interna. Pero ahora la sí. acabo de ver. A lo mejor tenemos algunos segunditos de retraso. Pero está bien preguntar, no hay problema. Bien, entonces vamos a definir como la energía interna a la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las partículas que componen al sistema, ¿sí? Entonces, porque acuérdense que la energía cinética no solamente era traslación, era también rotación, era vibración, la energía potencial no solamente era energía de enlace, también energía de interacción, etcétera, etcétera. Hay muchas energías que van a contribuir a la cantidad de energía total que va a tener ese sistema. Entonces, esto es un primer concepto que es importante que lo entiendan, ¿sí? La energía interna, que va a ser la energía que van a contener todas las partículas del sistema, va a ser la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las partículas que componen al sistema, ¿sí? Por ahí he visto que recalco esto porque por ahí uno pide esta definición y me dicen que es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales, ¿sí? De la masa o del no sé qué. Pero me lo dejan en una forma abierta en donde se puede interpretar que el recipiente todo, ¿sí? Contribuye a la energía interna, ¿sí? Entonces, dependiendo de si el recipiente que me contiene el sistema está en movimiento o no, voy a tener un distinto valor de energía interna. Esto es como si dijéramos, no es lo mismo si me como una manzana sentado a la mesa que corriendo, porque corriendo la manzana tiene una energía cinética más, ¿sí? Entonces me va a aportar más energía. O si me la como en la punta del cerro, porque va a tener más energía potencial, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso sería una falsedad. La manzana tiene la energía que tiene la manzana, independientemente de las condiciones en que me la coma, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque la manzana me va a aportar cierta cantidad de energía, ¿sí? Por la cantidad de manzana que yo me coma, ¿sí? Y no por las condiciones en que esté toda la manzana. Eso es lo que pasa con la energía interna. Es la suma de las energías de las partículas que lo constituyen al sistema, no en las condiciones que esté el sistema. Profe, y Esto una yo espero, pregunta. En ese por caso favor. estaríamos hablando de sistema aislado, ¿no? O no Más bien estamos necesariamente. hablando, en general vamos a hablar de sistemas cerrados, ¿sí? Cerrados, de donde yo la cantidad de masa la considero y dejo que la energía fluya y veo qué pasa con ese flujo de energía. ¿Sí? Bien. La energía, Disculpe. Profe, sí, no me terminó de quedar claro al final qué muy sería bien. la energía interna. Eh, Bueno, de la masa entonces o del sistema? No me quedó claro. perfecto. Vamos a un Perdón, ejemplo. ¿de la materia o del sistema? Bueno, imaginemos que hemos definido que este es nuestro sistema de estudio, ¿sí? ¿Cuál es la energía interna? Y la energía interna va a ser la suma de todas las energías cinéticas, ¿sí? Y potenciales que va a tener el sistema, ¿sí? Si este sistema está aislado, por ejemplo, vemos acá no tengo, este sería un ejemplo de un sistema aislado donde yo no tengo aportes de energía del entorno, ¿sí? Lo que hay es lo que hay y la cantidad de moléculas es constante, ¿sí? Por eso vemos que de vez en cuando una molécula desaparece de un lado y me aparece del otro, porque la cantidad de materia es constante. Bien, en este sistema, la energía interna, ¿sí? Es solamente la energía de las moléculas que yo considero el sistema, independientemente de donde lo tenga. Considero una porción en el vacío, considero una región donde las paredes son virtuales o están encerradas en un recipiente, ¿sí? Es a ese, al punto que me interesa que entiendan que la energía interna es la energía que está asociada a el sistema material que me integra el sistema. En este caso, va a ser para nosotros el conjunto de moléculas, ¿sí? que estoy estudiando, que son las que me integran el sistema, ¿no? Independientemente de dónde estén contenidas, ¿sí? Porque normalmente porque lo que pasa es que este año estuve viendo que a veces tenía definiciones de energía interna como que era a lo mejor las energías cinética y potencial, ¿sí? Y nada más. Y no me aclaraban de quién, ¿sí? Tienen que decir que es la suma de energías cinéticas y potenciales de las partículas que integran el sistema o de sus componentes. Porque si no, uno no puede entender que ustedes entendieron que estamos hablando de la energía cinética y potenciales de las partículas que integran el sistema. Bien. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿cuáles serían este conjunto de energías? Antes de avanzar un poquito, ¿sí? La energía térmica, principalmente, yo lo voy a tener como energía traslacional, o sea, las moléculas, como vimos recién, se mueven, rotan, ¿sí? Vibran. También el sistema va a tener las energías de interacción entre ellas, ya lo vamos a ver en 2 semanas más. Hay una energía importante que es la que me va a dar origen a los distintos estados de agregación, y la energía química que tiene que ver con los enlaces y que se pone de manifiesto cuando ocurre una reacción química, ¿sí? Pero cuando entramos a hilar fino, hay una cantidad de energías que participan enorme.
que yo no puedo determinarlas todas, ¿sí? Perdón, este era el que ya vimos recién. Entonces, se me vuelve imposible conocer el valor absoluto de la energía interna de un sistema, ¿sí? Son muchos los componentes, y aparte, como vimos recién, si para una molécula de nitroglicerina, o por un mol de molécula en realidad, tenía puesto en juego alrededor de 2,5 millones de kilojoules por mol, ¿sí? Esto es un valor absolutamente enorme. A veces yo lo tengo que comparar con ciertas reacciones o cambios que van a ocurrir, ¿sí? Entonces, la verdad es que me termina no interesándome cuánto es la energía total del sistema. Lo que en realidad me interesa es cuánto cambió, ¿sí? Si yo hago una reacción, ¿sí?, me interesa saber cuánto cambia la energía, ¿sí? Si tengo una reacción que me va a producir calor, ¿cuánto es ese calor que me produce? O si va a necesitar calor, ¿cuánto calor necesita consumir? ¿Sí? O si me entrega trabajo, ¿cuánto es el trabajo que me puede dar? ¿Sí? Entonces, lo que me interesa, y en definitiva lo que puedo medir, es la variación de la energía interna del sistema, más que la energía total y absoluta que yo podría tener, ¿sí? Entonces, me lleva a que el aspecto interesante a tener en cuenta es el cambio de energía interna. De ahora en más, ¿sí?, cada vez que aparezca un delta, ¿sí?, el delta quiere decir un cambio, quiere decir una diferencia. Quiere decir, ¿sí?, el estado final menos el estado inicial. Final menos inicial. Siempre eso me va a representar un delta. Entonces, una primera observación, una cosa es que yo hable de energía interna y otra cosa es que yo hable del cambio de la energía interna, ¿sí? Una persona puede tener un patrimonio a lo mejor de 10 millones de pesos, ¿sí? Pero lo que gasta por mes son 100.000, ¿sí? Entonces, tenemos ahí una diferencia entre lo que sería el valor absoluto y cuánto es lo que cambia ese parámetro en los estados que yo esté analizando. Entonces, la primera aproximación a este cambio de energía interna va a ser la diferencia entre el estado final y el estado inicial, ¿sí? Imaginemos, yo tengo un sistema, ¿sí?, sistema cerrado. Si decimos sistema, por lo general va a ser un sistema cerrado, en donde, por ejemplo, le aporto calor, ¿sí? Lo caliento, lo pongo sobre el mechero. El estado final va a estar más caliente que el estado inicial. O sea, le estuve aportando energía, ¿sí? Entonces voy a tener que el estado final ganó energía con respecto al estado inicial, ¿sí? Entonces yo voy a tener ahí un delta E que va a ser más energía que el estado inicial. Esto es importante que lo entiendan. Es un concepto simple, pero es importante que lo entiendan. Si yo, al contrario, lo enfrié, ¿sí?, si yo lo enfrié, le saqué energía térmica, entonces el estado final tiene menos energía que el estado inicial. Entonces yo voy a tener ahí un delta E negativo, ¿sí? Entonces, por favor, por esto, a ver si lo entendemos o si hay alguna duda. Lo mismo pasa si en vez de yo transferir energía en forma de calor, energía térmica, yo pudiese transferir energía mecánica en forma de cambios en la presión, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener un sistema cerrado en donde aumento la presión,
entonces este aumento de presión me va a hacer un desplazamiento del émbolo. Esta diferencia de volumen, en un momento vamos a ver que lo podemos asociar con el trabajo, entonces, pero yo estoy transfiriendo energía mecánica a través de un cambio en la presión. Entonces, si yo aumento la presión o la fuerza externa, le estoy aportando una forma de energía, entonces el sistema, el estado final tiene más energía que el estado inicial, entonces tengo un delta E positivo. Si yo le quito, ¿sí? Yo le quito a través de un trabajo mecánico, por ejemplo, le disminuyo la presión, el volumen me aumenta, se produce una expansión, yo voy a tener ahí un estado final que tiene menos energía que el estado inicial, por lo tanto el delta E va a ser negativo. Y esto, cuando es de una reacción de lo que hablamos, en las reacciones químicas normalmente la vamos a ver de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, que la reacción que teníamos al principio, metano, carbono, hidrógeno 4, más oxígeno molecular, me va a dar anhídrido carbónico gaseoso, más agua gaseosa, más 800,2 kilojoules de energía, ¿sí? Entonces acá me está diciendo que como producto cantidad de energía. Si yo hubiese necesitado energía para que la Profe, reacción se se le metió de produzca, vuelta el micrófono un ratito. bien, bueno, Estaba diciendo. repetimos porque este punto es importante que lo entiendan. Para el caso de una reacción, ¿sí? No la puedo. Por ejemplo, esta reacción de metano más oxígeno que me da anhídrido carbónico y agua, me dice que también obtengo como producto 800,2 kilojoules por mol de energía. Normalmente va a ser la energía que vemos como la llama de combustión, ¿no? Pero que se puede cuantizar. Como esto está en los productos, es algo que el sistema pierde, porque esta energía tiene que ser transferida, si estamos hablando de un sistema cerrado, va a ser transferida al entorno de modo de calor. Entonces, el estado final de las moléculas que me queden en el producto van a tener menos energía que las moléculas del reactivo. Entonces, vemos acá que tengo un delta E negativo. Entonces, siempre que yo tengo una variación de energía negativa, quiere decir de que el sistema le está entregando al entorno, al ambiente, una cierta cantidad de energía. Por lo general, y en este caso como calor, ¿sí? Entonces, ocurrió una reacción, el sistema se calienta, ¿sí? Ese calor es transferido al entorno, entonces yo ya sé que como se produjo calor y ese calor es transferido, el sistema me queda con menos energía, la variación de energía va a ser negativa. Entonces, siempre un valor negativo me quiere decir que el estado final al que llegó el sistema tiene menos energía que el estado inicial. Y van a hacer reacciones, si en este caso está puesto la cantidad de calor en juego, van a hacer reacciones exotérmicas, ¿sí? Un signo negativo es una cantidad de calor que el sistema entrega al entorno, entonces la voy a llamar reacciones exotérmicas. En cambio, hay reacciones a las que yo tengo que aplicarle calor para que la reacción ocurra, ¿sí? Por ejemplo, cocinar una papa, ¿sí? Ustedes van a hacerse una sopa, quieren cocinar una papa, entonces a la papa tienen que aportarle energía a la olla para que la reacción de que haga la papa cocida, ¿sí? Es una reacción endotérmica, ¿no? Entonces, todo lo que yo cocino son procesos endotérmicos. Todo aquello que yo uso para generar el calor, ¿sí? Ya sea quemar combustible o quemar leña, quemar carbón,
van a ser procesos exotérmicos. ¿Mm? Bien. Entonces, ya empezamos a ver de que hay un valor de energía que puedo cuantizarlo y lo que eso significa. Bien. Profe, y el diferencial de la energía va a ser positivo en el caso que sea cocinar, digamos, o calentar algo. Claro, la papa tendría una variación de energía positiva, ¿sí? Profe, Sí. y en un caso de un sistema aislado, ¿cómo es el cambio de energía? ¿O no hay? No, el aislado por definición no hay cambio de energía. En un sistema aislado, digamos, la energía se queda dentro. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una reacción exotérmica en un sistema aislado? Me va a aumentar la temperatura, termino teniendo un sistema caliente. Por ejemplo, ¿sí? Profe, ¿Qué es lo que disculpe, hacemos? yo no escuché Sí. lo que dijo. Yo no escuché lo que dijo, profe, ¿puede repetir? Bueno, vamos a repetirlo con otro ejemplo. ¿Qué hacemos con un termo? ¿Sí? En un termo, ¿sí? Agarramos el agua, la calentamos y se lo agregamos. ¿Mm? Si el termo fuera perfecto, el agua caliente se quedaría ahí por un tiempo indefinido. ¿Sí? Entonces, en un sistema aislado no tengo intercambio con el medio. Lo que ocurre dentro del sistema aislado se queda en el sistema aislado. Por eso, justamente tenemos la definición de que la cantidad de energía interna de un sistema aislado permanece constante, ¿sí? No cambia. Entonces, de ocurrir una reacción exotérmica, lo que tendríamos sería un sistema con mayor temperatura, pero sin intercambio de calor. Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Se entiende? A lo mejor, a ver, Sí, a lo profe, mejor se sí, les sí, entiendo. hace, sí, pero voy a ser reiterativo, porque acá tenemos una reacción. Esta reacción me libera una determinada cantidad de energía. Esa cantidad de energía la va a hacer sea el sistema abierto, sea el sistema cerrado o sea un sistema aislado. ¿Sí? Lo que pasa es que está en el sistema abierto, el anhídrido carbónico y el agua gaseosa se me van, ¿sí? Junto con la energía. En el sistema cerrado, esto me queda dentro del sistema, ¿sí? Y esto se me va a transferir como calor. Y en el sistema de aislado, nada de esto se escapa a ningún lado. Entonces se me queda lo que yo tenía como reactivo, pasaron a ser productos, y estos productos van a estar muy calientes porque van a tener que convivir con la energía. ¿Sí? Entonces, una cosa es la reacción ocurre independientemente del sistema, lo que pasa es que el sistema me va a permitir estudiarla algunas propiedades o no, pero la reacción va a ocurrir lo mismo en cualquier sistema que sea. ¿Sí? Entonces, son a veces pequeños conceptos que tengo que ir aclarando para que no se me hagan confusión. Y si se me hace confusión, preguntarla. Bien, hemos estado hablando de energía a su estado final y el estado inicial. Entonces, necesitamos definir qué es estado y qué es lo que importa. Encontré por ahí una definición que me encanta, ¿no? Que dice, la energía interna no depende de la historia del sistema, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo agua a 25 grados y el agua está a 25 grados, ¿sí? Independientemente de si yo saqué un pedazo de hielo del freezer y lo puse en la mesada de la cocina hasta que el agua llegó a 25 grados, o si herví agua, la puse en un vaso y la dejé que se enfriara hasta que llegara a 25 grados, ¿sí? Entonces, la energía interna del agua a 25 grados va a ser la misma, depende si proviene de un deshielo o si proviene de una condensación. ¿Sí? Entonces, esto al principio es importante porque me va a decir de que el sistema
y las funciones como la energía interna dependen de cómo se encuentren, no cómo llegaron ahí. ¿Sí? Lo mismo en el apunte, le pongo, por ejemplo, la distancia entre San Luis y Buenos Aires. La distancia entre San Luis y Buenos Aires es una. El camino que ustedes hagan puede ser distinto, pero la distancia es una cuestión que está y que no va a depender de otras cosas, porque es la distancia entre San Luis y Buenos Aires. La altura entre que estamos nosotros y alguien que está en la punta del cerro va a ser fija. Lo que va a cambiar es qué camino hizo para llegar allá, o qué camino se hace para llegar allá. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la idea que quiere presentar también este gráfico y los otros que tenemos. ¿Sí? El estado inicial tiene una determinada cantidad de energía interna. El estado final tiene una cantidad de energía interna. Esos dos estados y la diferencia entre los estados dependen de ciertas características que tengan, no de cómo se llegó a ello. Si se enfrió y se calentó, o si se calentó y se enfrió. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que yo tenga ciertas cuestiones que dependen únicamente del estado en el que se encuentra, que yo voy a llamar funciones de estado. Por ejemplo, como estamos hablando, la energía interna o la variación de la energía interna, que como dependen únicamente de cómo se encuentra el estado inicial y el estado final, no de cómo se llegó a ella, van a ser funciones de estado. Está bien, al estado me lo va a caracterizar ciertas variables, volumen, temperatura, cantidad de moles, presión, etc. ¿Sí? Pero eso sería... volver a explicar? Bien. Que el estado está Se cortó, caracterizado... Empecé de vuelta. Bueno, empecemos de vuelta. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, está perfecto. Bien, perfecto. El estado va a estar caracterizado, ¿sí?, por ciertas variables. Por ejemplo, si decimos la ubicación de San Luis, tendríamos ciertas coordenadas terrestres, ubicación de Buenos Aires, ciertas coordenadas terrestres, la distancia entre las dos va a ser fija, porque es una diferencia entre dos coordenadas terrestres. La diferencia de la altura de alguien que está en la punta del cerro, o de dos equipos que fueron a la punta del cerro, va a estar definida, ¿sí?, por la diferencia de altura. Punto. La diferencia de altura es la misma. El camino que se recorra para uno u otro es lo que es variable. Entonces, estas cosas que dependen de su estado inicial y de su estado final, que normalmente van a ser variaciones, van a ser delta, es lo que yo voy a conocer como función de estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un estado va a estar definido a 20 grados centígrados, en un volumen de tanto, a una presión de tanto, cierta cantidad de moles, y que me va a llegar al estado final, donde, digamos, todo se mantiene constante, salvo que la temperatura ahora es de 60 grados. Pero la energía en un sistema va a ser un valor y en el otro va a ser otro valor, independientemente de cómo se llegó ahí. La diferencia entre ellas también va a ser una función de estado. Necesitamos a veces aclarar cuál no sería una función de estado. Bueno, imaginemos que ustedes tienen una pila, una batería, ¿sí? La energía que tiene adentro esa batería, ¿sí?, tiene un determinado valor. Cuando esa batería se descargó, la energía tiene otro valor, que es menor. Pero la pila cargada y la pila descargada van a tener los mismos valores. La cantidad de energía que me puede aportar una pila, ¿sí?, ya está definida. Ahora la cuestión es, ¿cómo ocupo esa energía? La energía de la pila yo la puedo hacer para que me funcione una lamparita, por ejemplo. Entonces me da luz. Puedo hacer que me funcione un motorcito.
¿sí? Entonces me da trabajo. Puedo hacer que me caliente una resistencia, entonces me da calor. Entonces, las relaciones entre calor y trabajo que me van a ir brindando van a ir siendo distintas. Entonces, funciones como calor y trabajo, por ejemplo, que nos interesan a nosotros, no son funciones de estado, ¿sí? Porque van a depender del camino que hagan, ¿sí? Para que yo las use. Bien. Este conceptito muchas veces hay que trabajarlo, leerlo, a veces de otros libros, tienen videos también que hacemos hincapié, porque es a veces un concepto que nos cuesta en el arranque entenderlo, ¿no? Y asociado con ellos también estarían a veces las propiedades, cuando son propiedades extensivas, cuando son propiedades intensivas. Entonces, por ahí para notar al margen, a lo mejor es aclarar el concepto de función de estado con la bibliografía complementaria, porque a veces entre lo que yo puedo explicar, lo que se me corta y lo que entienden ustedes, se hace dificultad, ¿no? Bien. Bueno, como definición de función de estado, es la función o propiedad cuyo valor solo depende del estado o las condiciones presentes del sistema, no de la trayectoria usada para llegar a ese estado. O sea, la energía, en este caso, o otras funciones de estado, van a depender de cómo se encuentra el sistema ahora. ¿Cómo hizo para pasar de uno a otro? Se cortó, ¿no es cierto? Sí, se cortó un poquito. La última parte. Bien. Era decir de Profe, que... puede ser que sin querer toque el espacio, porque en Zoom con tocar espacio puede activar y desactivar el micrófono. Por ahí. No, ¿sabés lo que pasa? Es que te estoy hablando a través del celular para que yo pueda hacer la presentación desde la computadora. Entonces, cada vez que llega un mensaje, una notificación, una actualización o algo que se le ocurra llegar al celular, me corta el micrófono. Ahora me estoy dando cuenta que es eso. Disculpe. Bien, ahora ya cuando tengamos las aulas híbridas va a ser todo mejor, ¿eh? Perfecto. Entonces le estaba diciendo de que solamente funciones como la energía interna solamente dependen de cómo se encuentra el sistema, la condición presente de ahora y a la que llega, ¿sí? Y no del camino que hizo para llegar de una a otra. Eso van a ser las funciones de estado. Bien. Entonces, uno de los elementos que nos quedaba definir era qué era y qué teníamos que entender por trabajo, ¿sí? Bien, básicamente lo vamos a ver en función del trabajo de expansión, lo mismo sería el trabajo de expansión. Pero lo vamos a ver en este sentido del trabajo mecánico, donde yo tengo una variación del volumen cuando básicamente mi sistema está integrado por gases. Bien. Espere, profe, por favor. Sí, un compañero tiene el micrófono prendido, si no me equivoco. Y sí, alguien tiene el micrófono si lo podría prendido. apagar. Bien, parece que ahí podemos seguir. Bueno, entonces, decíamos que de todas las formas de trabajo que hay, porque también tenemos el trabajo eléctrico, que es lo que yo hago con una pila, vamos a verlo al concepto nada más de trabajo en función de la variación del volumen en función de la presión. Por eso normalmente en algunos de los libros lo van a ver como trabajo P por B o trabajo PD, ¿sí? De presión-volumen. En este texto que estamos siguiendo lo llamaba trabajo de expansión, ¿sí? Es lo mismo que el de compresión, nada más que de signo contrario. Bien. Entonces, la primera aclaración es que trabajo, si uno hace la pregunta en general, van a decir, en física vimos que era fuerza por distancia.
Muy bien, y eso es cierto. ¿Cómo aplicamos esta idea de trabajo a un sistema donde yo dentro de un cilindro voy a tener contenido una cierta cantidad de gas? ¿Mm? Bien. Presión, el término de presión es igual a fuerza por distancia. Perdón, fuerza sobre área. Trabajo era fuerza por distancia, pero presión es fuerza sobre área. Entonces, si reemplazamos, de acá despejamos fuerza, que me quedaría la presión por el área, y lo reemplazo en la expresión de trabajo, fuerza por distancia, van a ver que le queda presión por el área por la distancia. Área por distancia es volumen, ¿sí? Entonces, la diferencia de volumen entre el estado inicial y el estado final va a ser el trabajo, va a estar en relación al trabajo que se va a realizar. Y lo otro que van a ver es que la presión cambia de signo, porque estamos hablando de la presión externa, la presión que ejerce el entorno sobre el sistema. Si pudiésemos determinar la presión que el sistema ejerce sobre el entorno, el valor de presión sería positivo. Pero normalmente acá es la presión debido a la fuerza que yo hago desde el entorno del sistema, por eso que me aparece con signo negativo porque tiene signo contrario. Entonces, me termina quedando, ¿sí? La expresión de que trabajo de expansión que me interesa a nosotros sería igual a menos la presión externa por la variación de volumen, ¿sí? Que es una expresión chiquita, a ver si la... Bien, entonces me queda ahí que el trabajo es menos la presión externa por la variación de volumen. Bien, veamos. Si el volumen final es mayor que el inicial, ¿sí? Yo voy a tener un delta V, perdón, seguro que se cortó ahí. Espera un segundito y sigues. Bien. Volvamos. Si yo tengo que el volumen final es mayor que el inicial, o sea que hubo un trabajo de expansión, voy a tener un delta V que va a ser positivo, ¿sí? Entonces, menos P por delta V positivo me va a dar un valor de trabajo negativo. O sea, esto me quiere decir de que el sistema hizo un trabajo sobre el entorno al expandirse el volumen del sistema. Entonces, entregó energía del sistema al entorno, en esta ocasión a través de una transferencia de energía mecánica. Entregó entonces el trabajo negativo, lo hago desde el sistema al entorno, y también voy a esperar de que la energía interna del sistema sea menor, que voy a tener también un delta E negativo, ¿sí? Entonces, tengo una expansión, hago trabajo desde el sistema al entorno, el valor del trabajo va a ser negativo. El caso inverso, la compresión. Yo tengo que el volumen final es menor que el inicial, entonces voy a tener un delta V negativo. Negativo por negativo es positivo, voy a tener un trabajo positivo. Entonces estoy haciendo un trabajo desde el entorno al sistema, le estoy transfiriendo desde el entorno al sistema energía en forma de energía mecánica, aumentando la presión del sistema. Entonces, la variación de energía interna va a ser positiva porque en el estado final yo voy a tener un sistema con mayor cantidad de energía que la inicial, nada más que ahora la energía no fue netamente energía térmica como transferencia de calor, sino fue energía mecánica que se reflejaría en una disminución de volumen y en un aumento de la presión. ¿Mm? Bien, entonces, al menos Profe. este concepto, sí, Federica. El trabajo negativo es de expansión y el positivo de compresión.
De compresión, sí. El negativo lo hago el sistema sobre el entorno y el positivo lo hago el entorno sobre el sistema. ¿Sí? Entonces el sistema gana energía, entonces el trabajo es positivo. Entonces siempre los signos los voy a ver desde el sistema. El sistema entrega calor, ¿sí? El calor es negativo. El entorno le entrega calor al sistema, el calor es positivo porque el sistema ganó energía. El sistema aumenta la presión, el sistema aumenta el volumen entregando trabajo al entorno, el trabajo es negativo. El entorno aumenta la presión o disminuye el volumen o entrega trabajo sobre el sistema, el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, si hago este ejercicio de pensar qué le pasa al sistema, me voy a dar cuenta y va a ser más fácil racionalizarlo. Bien, la otra cuestión es el tema. La otra cuestión es el tema de las unidades. Si yo hago presión por volumen, estoy haciendo, ¿sí?, atmósferas por litro. Entonces me quedan litros atmósfera. Pero si yo es un trabajo que lo tengo que sería, el trabajo sería un flujo de energía mecánica, también tengo que medirlo en joules. Bien. Entonces, para eso, a la atmósfera lo llevo a sus unidades de MKS. Entonces, que me daría 10 a la menos 3 por metro cúbico sobre el litro. Cuando llevo esa equivalencia me queda también en kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que ayer habíamos visto que era la unidad del joules. ¿Sí? Entonces, existe una transferencia, que esto lo van a hacer en el práctico, nada más que quería enunciárselo acá. Tengo una forma de llevar litro atmósfera a joules o a kilojoules, para que yo entienda de que hay una correlación entre ellos. Pero tengo que fijarme en los ejercicios, si el trabajo me lo están pidiendo en kilojoules o en litro atmósfera. ¿Sí? Entonces tengo que prestar atención a eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa en una reacción química? ¿Sí? Una reacción química. Estamos hablando del trabajo. Por ejemplo, acá tenemos la síntesis del amoníaco. El nitrógeno gaseoso con 3 moles de hidrógeno gaseoso me van a dar 2 moles de amoníaco gaseoso. Yo tengo acá 4 moles de reactivo que me pasan a 2 moles de producto. ¿Sí? Si las condiciones son las mismas de presión y de temperatura, resulta que yo voy a tener un mayor volumen en los reactivos que cuando se me transformaron esos reactivos en productos. Entonces, como tengo un menor volumen en los productos, voy a tener un delta V negativo. Y como tendría un delta V negativo, quiere decir que tengo un trabajo positivo. Esta compresión que se originó simplemente por la reacción del sistema, pero lo mismo es un trabajo positivo que hace el entorno sobre el sistema. ¿Sí? Entonces también ahí, debido a esta disminución del volumen, el sistema ganó energía. ¿Sí? Entonces, no es solamente la acción mecánica, sino que puede ser producto de una reacción química. ¿Sí? Ese era el caso que hacía falta mostrarlo. Disculpe, No, profe, ¿podría volver a explicar? Porque no me queda muy claro. ¿Cuál de todas? ¿Esto último? No, lo del trabajo positivo y negativo. Bien. Punto importante que tengo que aprenderme, que la expresión del trabajo, al menos la que vamos a trabajar en el curso, porque después
hay otras que se agregan, o el concepto que tengo que aprender es que el trabajo va a depender de la presión, ¿sí? Y del volumen, ¿sí? Contra mayor sea la presión y contra mayor sea la variación del volumen, mayor es el trabajo. Ahora bien, el signo va a poder ser positivo o negativo. ¿Cuándo sería positivo? Bueno, cuando el delta B sea negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el volumen final tiene que ser menor que el inicial, porque los deltas siempre son final menos inicial. Bien. Entonces, cuando yo tengo un volumen final que es menor que el inicial, voy a tener un delta B negativo. Entonces, menos por menos más, me va a dar que el trabajo es positivo, ¿sí? Entonces, cuando se disminuyó el volumen, lo voy a entender como un aporte de trabajo o de energía mecánica desde el entorno al sistema. El sistema siempre entonces va a haber ganado energía. La energía final del sistema es mayor que cuando partió debido a este aporte de energía mecánica y que además lo vemos que tiene el signo positivo. En un trabajo de expansión, el volumen final es mayor que el inicial, entonces el delta B es positivo, pero más por menos menos, me queda que el trabajo es negativo. Entonces yo lo entiendo como que es trabajo que el sistema lo entrega al entorno y que por lo tanto el sistema se queda con menos energía que la que tenía en un principio. ¿Se entendió? Sí, profe. Obviamente de estos ejercicios también tenemos en la práctica para que a través de a veces del ejercicio numérico terminemos entendiendo el concepto. Bueno. Profe, Sí. una de las formas entonces rápida de saber si hay un trabajo positivo o negativo es a través si hubo una diferencia, digamos, en los moles, por ejemplo, o en el volumen de los reactivos versus productos. Sí, o sea, yo tengo que ver rápidamente si tengo una diferencia en el volumen, ¿sí? Si hay diferencia en el volumen, bien. Esa diferencia de volumen, ¿a qué se puede ver? Bueno, a que me digan el volumen se modificó tanto, tanto, o que me digan la diferencia de moles, ¿sí? La diferencia de moles, obviamente, por una misma presión constante, yo voy a tener también una variación en el volumen que va a repercutir en el trabajo. ¿Sí? Entonces lo que tengo que ver es el volumen. Entonces, si me dice, tengo un recipiente cerrado o hermético que me dé idea, por ejemplo, una garrafa, un frasco, en donde el volumen no puede cambiar, obviamente vamos a estar hablando de un sistema volumen constante. En un volumen constante no hay cambio de volumen, por eso se llama volumen constante, entonces no hay trabajo, ¿no? Acá tengo que tener un sistema que tenga que tener un émbolo. Si no tiene émbolo, no hay cambio de volumen, ¿sí? Ya cuando hagan la parte práctica, imagino que esto que son cuestiones muy simples se van a dar cuenta. Bien. Entonces, llegamos a tener en cuenta de que básicamente para los sistemas que estamos viendo, que decíamos que lo importante era poder entender cuánto era el cambio de energía del sistema. Entonces, el cambio de energía vimos que básicamente hemos visto dos tipos de cambio de energía, ya sea por la transferencia de calor o ya sea por la transferencia de energía mecánica como trabajo. Entonces, llegamos a otra expresión importante de la primera ley que me dice que ahí se tiene que haber cortado. La variación de la energía interna va a ser igual a la variación del calor más el trabajo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Pero como podemos tener dos
sistema cerrado, uno que sea a volumen constante y otro que tenga un émbolo y por lo tanto pueda trabajar a presión constante, ¿sí? Por ejemplo, contra la presión atmosférica, voy a tener dos sistemas cerrados. Entonces analicemos lo que pasa en uno y lo que pasa en otro, porque de las conclusiones que saquemos ahora vamos a arrastrarla en el resto del curso. En un sistema cerrado, yo obviamente no puedo cambiar el volumen. Si no puedo cambiar el volumen, el trabajo va a ser cero. Entonces, ¿cómo puedo modificar la cantidad de energía que tiene el sistema? Bueno, suministrando o quitando energía como calor, ¿sí? O bien, imaginemos que ocurre una reacción química. Si ocurre una reacción química y esa reacción es exotérmica, me produce una cantidad de energía que tiene que ser transferida al exterior como calor, ¿sí? Bien, entonces, en una reacción química, todo el cambio de energía que se produjo lo transfiero afuera como calor. Entonces, en un sistema cerrado, la cantidad de calor transferida es la misma que la variación de la energía interna. Esto, por favor, díganme si lo entienden, ¿sí? En un sistema cerrado, por ejemplo, donde ocurre una reacción química, lo mismo podría ser si yo opero del exterior, la variación de la energía interna va a ser la cantidad de calor que entra o salga, porque al no haber cambio de volumen, ¿sí? El trabajo es cero. Entonces solamente la variación de la energía interna es igual a la cantidad de calor, ¿no? Dicho al revés, el calor absorbido o transferido a volumen constante es igual a la variación de la energía interna del sistema. Bien, entonces ese es un caso. Ahora vamos al otro. En un sistema cerrado, pero que opera a presión constante, ¿sí? Yo puedo suministrarle al sistema energía tanto como calor que le doy, calor que le quito, presión que aumento, presión que quito. O sea, puedo subir, bajar el émbolo, suministrar o sacar calor. Entonces, imaginemos que hacemos la misma reacción que teníamos en el otro sistema ahora. Entonces, ahora una cantidad de calor va a ser transferida como energía, pero también, si estamos hablando de un sistema gaseoso, parte de la energía va a ser transferida al medio o recibida del medio como trabajo, porque este émbolo se puede desplazar. Entonces, lo importante es que ahora el calor, lo importante ahora es que el calor a presión constante va a ser igual a la variación de la energía interna menos el trabajo. Por eso acá dice más P por B, más P por delta B. ¿Sí? Entonces, ya, digamos, acá el calor, todo el calor que el sistema absorbía o emitía era igual a la variación de energía interna. Pero ahora no, porque ahora también depende del trabajo. Si hay un trabajo que me resta energía interna, ya el calor va a ser menor. Y si hay un trabajo que me aporta más energía al sistema, el calor va a ser mayor que la variación de energía interna. ¿Sí? Bien, entonces, el punto importante es que ya calor no es igual, calor a presión constante no es igual que la variación de energía interna. No obstante, la mayoría de las reacciones que hacemos son a presión constante, ¿sí? Y el calor es relativamente fácil de medir y de definir. Por lo tanto, necesitamos trabajar con este calor a presión constante, ¿sí? Entonces,
para decirlo fácil, a este calor a presión constante le vamos a dar un nombre propio, ¿sí? Que va a ser variación de entalpía. Viene del griego, quiere decir calentamiento. Pero esta cantidad de calor, que también es cuánto varía la energía del sistema, pero a presión constante, lo vamos a llamar variación de entalpía. Entonces, la entalpía también se vuelve una función de estado. También podemos decir de que no podemos conocer el valor absoluto de la entalpía, sino que podemos conocer las variaciones de la entalpía. En más, cuando hablemos la mayoría de las veces de las reacciones, vamos a hablar, como van a ser procesos a presión constante, vamos a hablar de variaciones de entalpía. Entonces, en más, los calores de reacción y todo lo que trabajemos, vamos a ver que lo representamos como delta H y no como delta E, porque estamos trabajando, ¿sí?, en tubitos o en sistemas, en entornos que van a ser a presión constante. Bien. Como la cuestión depende de la cantidad de trabajo, para cuando una reacción ocurre en fase sólida o en fase líquida, donde no hay una diferencia de volumen importante, delta E y delta H serían iguales, ¿sí? Pero no así en las reacciones de fase gaseosa. Pero en general, lo correcto es que cuando una reacción ocurre a presión constante, la variación del calor, que es lo que puedo medir, es la variación de entalpía. Entonces, el delta H de reacción es igual al calor transferido o absorbido a presión constante por el sistema. Bien. Entonces, como vamos a, en este primer cuadrito, lo que estamos viendo es que esta reacción que ocurrió en fase gaseosa, 1 mol de metano más 2 moles de oxígeno, me dan 1 mol de anhídrido carbónico más 2 moles de agua. Gaseoso, todo gaseoso. Como la cantidad de moles de un lado y del otro son las mismas, también va a ocurrir que el delta E y el delta H son iguales, porque no hay un cambio de volumen, sino simplemente una transferencia de calor. Entonces ahí también tenemos, aparte cuando los sistemas son líquidos sólidos, que no hay cambio de volumen, también acá, en esta reacción, delta E y delta H son iguales. En esta otra reacción, donde yo tengo propano más oxígeno, o sea, 1 mol de propano más 5 moles de oxígeno, que me dan 3 moles de anhídrido carbónico y 4 moles de agua, o sea, 6 contra 7, sí hay un cambio de volumen a causa de la reacción. Vemos que sí me aparece un valor de trabajo de unas 2 kilojoules, y estas 2 kilojoules es la diferencia que tenemos entre el delta E y el delta H. ¿Sí? Como el trabajo es positivo, este trabajo positivo le aportó a la variación de energía interna, que es más grande que la variación de entalpía. La variación de entalpía es un poco más pequeña porque hay parte de todo ese trabajo, de toda esa energía interna que se transfirió como trabajo. ¿Sí? Los números son para que los miren con criterio y hagan el ejercicio para entenderlo. No pretendo que ya me lo entiendan todos, sino que hagan el ejercicio para poder entenderlo. Profe, Bien. Sí. ¿cuándo delta E y delta H son iguales? Delta E y delta H son iguales cuando no hay cambio en el volumen. O sea, cuando la reacción ocurre en fase sólida, en fase líquida, que prácticamente no hay un cambio de volumen, o cuando el número de moles entre reactivos y productos son los mismos. ¿Sí? Serían los casos en que no hay un
un valor de trabajo significativo. O sea, prácticamente podemos decir al revés. Cuando delta E y delta H son distintos, ¿sí? Cuando yo tengo reacciones en fase gaseosa, cuando tengo reacciones en fase gaseosa, donde la cantidad de moles gaseosos entre los reactivos y los productos son distintos. Por hecho, en la práctica van a ver que hay una ecuacioncita por ahí que me sale el delta N, o sea, el volumen elevado al delta N gaseoso, ¿sí? Número de moles gaseosos, que me da en general el sentido de este cambio. Bien. Pero lo importante que fue, bueno, que nos apareció el concepto de entalpía, que es el calor que se pone en juego cuando yo trabajo en un sistema a presión constante. Bien. Sobre entalpía, sobre los cambios, entalpía, todo eso, vamos a hablar más adelante. Pero me hace falta generar otra definición, otro concepto, ¿sí? Este tema, sobre todo, tiene que ver mucho con definiciones, lamentablemente, pero es una introducción. El último punto que vamos a ver hoy tiene que ver con esto que se llama el estado termodinámico estándar, ¿sí? Si lo vemos como definición, me dice que es la forma más estable de una sustancia a la presión de una atmósfera a una temperatura específica, por lo general a 25 grados centígrados, con una concentración de 1 molar para toda su sustancia en disolución. Bien, vamos de vuelta, ¿sí? ¿Qué es el estado termodinámico estándar para una sustancia que podemos emplearlo para una reacción? Bien, dice que es la forma estable. Lo que pasa, acuérdense que a veces los elementos y ciertas sustancias se van a poder presentar de distintas formas. Dependiendo de la forma en la que esté, es si van a reaccionar con más o menos energía, ¿sí? Tomemos un ejemplo. A veces los fármacos, si ustedes algún día tienen que trabajar en un laboratorio productor de medicamentos y están a cargo de las compras, normalmente van a ver que, vamos a poner un caso específico, la amoxicilina o la ampicilina, viene una forma anhidra que es muy cara y una forma hidratada que es muy barata, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, bueno, compramos la barata y se acabó. El problema es que la forma hidratada ya está hidratada, entonces cuando la quieran solubilizar no se va a solubilizar porque la energía necesaria para solubilizarse es tan pequeña que no va a ocurrir ese proceso. Entonces, siempre los fármacos se tienen que hacer con la anhidra, porque la energía de hidratación puesta en juego es suficiente para que esa droga se solubilice, ¿sí? Porque con una van a conseguir una droga que tenga efecto y con la otra van a conseguir un comprimido con el que lo echen del trabajo, ¿sí? Porque después, cuando llega al ANMAT o a los organismos de control, no va a dar los test a los que son sometidos, ¿sí? Entonces esto tiene que ver a veces con su forma estable, o a veces se cristalizan de distintas maneras. Hay algunas formas de cristales que se pueden solubilizar relativamente fácil y otros que hay que solubilizarlo en solventes orgánicos. Entonces, son formas, a veces unas formas más estables que otras, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de las sustancias estables. Siempre que vamos a hablar de calores en termodinámica, casi siempre vamos a estar hablando de variaciones de entalpía. Entonces tengo que acordarme que siempre va a depender de que el sistema esté a presión constante. Entonces hay que definir quién es esa presión constante. Bien, entonces siempre que hablemos de una definición de calor, tenemos que definir que sea a una presión definida, porque estamos hablando de entalpía que depende
dependen de la presión del sistema. Bien. La temperatura puede ser cualquier temperatura, pero hay que decirla, ¿sí? Entonces, normalmente, si no se dice, lo que vamos a entender es que estamos hablando de 25 grados centígrados, ¿sí? Y si estamos hablando con sustancias en solución, tenemos que hablar de concentraciones 1 molares como referencia. Claro, es muchísimo, pero bueno, pero es un valor de referencia en el que estamos trabajando. Bien. ¿Por qué tiene que ser la sustancia estable? ¿Qué pasa con las sustancias si no son la más estable? Voy a poner más grande. Bien. Miren, tenemos acá, en el mismo caso recién, el propano, que se quema en presencia de oxígeno, ¿sí? Que me da anhídrido carbónico y agua. Nada más que acá la diferencia es que el producto es agua gaseosa o es agua líquida. Y vemos que los dos datos, ¿sí? De delta H son distintos. Son distintos. Es más grande, es más alto el valor cuando el agua es gaseosa que cuando está el agua líquida. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay una cierta cantidad de energía que se pone en juego para pasar el agua gaseosa al agua líquida. Entonces yo necesito especificar de en qué estado estamos hablando. Por cada mol de agua hay 44 kilojoules, por lo tanto en los 4 moles hay 176 kilojoules, que sería la diferencia que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de energía puesta en juego, tengo que especificar cuál es el estado estable. Normalmente hacen falta distintas energías. No es lo mismo el agua líquida que el agua gaseosa. El agua gaseosa le tuve que aportar energía para que sea gaseosa. Entonces, si yo lo tengo dentro de una reacción, el agua gaseosa me está como almacenando cierta energía que me la considero cuando tengo agua líquida, por eso tengo las diferencias de energía. Y muchas veces, para evitar tener que andar definiendo siempre la presión, si digo que trabajo en condiciones estándar, normalmente se le va a agregar el cerito como supraíndice, símbolo de grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver expresiones como el delta H estándar, que me está diciendo de que la reacción y los elementos participantes van a estar a una atmósfera de presión, ¿sí? Bien, por ahí tiene el libro de que ya no se usa atmósfera, ¿sí? De que se cambiaron las definiciones, ahora se usa el bar, deberíamos decir un bar. Está bien, pero en la mayoría de los libros todavía van a encontrar una atmósfera, y entre un bar y una atmósfera es casi lo mismo. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver muchas veces en las reacciones que me va a decir que tal proceso ocurre en condiciones estándar y que por lo tanto eso me da un determinado valor de energía. Yo ya sé que eso está trabajando en la atmósfera de presión. Bueno, más o menos con esta idea llegamos hasta hoy. Sí, un ratito antes para poder responder a las preguntas. ¿Sí? Entonces, este tema básicamente tiene definiciones y conceptos que tengo que tomar, pero que son importantes porque después, ¿sí? Aunque los profesores en los otros cursos no me lo expliquen, siempre el cambio de energía está presente. Por ejemplo, podemos decir, la acción de muchísimos de los fármacos, por no decir la mayoría, ¿sí? Porque un fármaco entra en un determinado sitio impidiendo que entre un determinado sustrato para generar su acción farmacológica, ¿sí? Bueno,
la cuestión principal, la cuestión energética. El fármaco se pega con la misma o más energía que lo que entraría a lo mejor el endógeno, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver en la próxima clase. La gente se intoxica con monóxido de carbono porque se pega a la hemoglobina con más fuerza que el oxígeno. Entonces, el nivel de la energía puesta en juego a nivel molecular muchas veces es la que está gobernando muchísimo de los procesos. Después en farmacología vamos a ver si tal conjunto de fármacos actúan en tal sitio. Y en realidad el porqué definitivo se explica únicamente con las energías puestas en juego. Bueno, ¿qué quieren preguntar? Bueno, Ulises, podés cortar a lo mejor la grabación para que no se haga más largo y si alguien quiere preguntar,